Mariana Cortés, una joven habitante de Villa Guillermina y nativa, va a ser nuestra guía, es nuestra anfitriona y te agradecemos, Mariana, este recorrido que nos ofreces, tu compañía y tus conocimientos de esta localidad tan cara a los sentimientos de nuestro pueblo santafesino. Bueno, bienvenida a esto que es el norte de Santa Fe, este pedacito de cielo del norte de Santa Fe que justamente guarda muchas historias, como vos decías, tan desconocidas, pero como que estos últimos tiempos, a partir de una recuperación que se está haciendo de lo que es la memoria, de la identidad, el pueblo está tomando como cierta importancia en cuanto a la historia, y es muy común hoy por hoy ver a la gente que se acerca a conocer la historia, y también, diremos, la comunidad ve ese cambio a través del tiempo, ¿no? El tema de la historia de los pueblos forestales en este caso, y bueno, en este caso Villa Guillermina, que también es un pueblo que nació a raíz de la instalación de una fábrica, en este caso la forestal. Exactamente, vamos a iniciar el recorrido, vamos a hacer el camino de la forestal, esa empresa que fue la fundadora en realidad de este pueblo, ¿verdad? Exactamente, nosotros cuando hablamos de la instalación de la fábrica, tomamos como referencia que fue la creadora, diríamos, la empresa La Forestal fue la creadora de este pueblo. En realidad surgen dos nombres, que va a ser Carlos Harteneck y Federico Portali, que van a ser como, nosotros no tenemos acta de fundación, no existe un acta de fundación en la provincia de Santa Fe que diga Villa Guillermina fue fundado el 12 de octubre de 1904. Entonces, a raíz de una reunión que se hacen entre instituciones del pueblo, deciden tomar como referencia el año 1904, que está en la chimenea. Ahí justamente se ve, y entonces se toma esa referencia para decir, bueno, Villa Guillermina nació en 1904. Por supuesto que tiene más años, pero bueno, esa es la fecha que se toma, y hoy por hoy, todos los 12 de octubre, festejamos justamente el aniversario fundacional del pueblo. Y como te decía, tenemos estos nombres, que es Carlos Harteneck y Federico Portali, y a partir de toda esta recuperación, de empezar a buscar historias, de encontrarnos con historias nuevas, hasta el año 2004 inclusive, se creía que Guillermina era la hija de Carlos Harteneck, y en realidad era la esposa de él. O sea, vamos a pensar toda la vida, prácticamente hasta el 2004 inclusive, que Guillermina tenía el nombre de la hija del fundador del pueblo, cuando en realidad, después por ciertas investigaciones que se hicieron, hoy con internet tenemos más posibilidades de hacerlo, sale de que nos encontramos con que en realidad Guillermina era la esposa, y ella también era alemana, y de ahí viene el nombre de Guillermina, y Villa se refería a conjunto de casas, ¿sí? Entonces de ahí el nombre de Villa Guillermina. Mariana, hablábamos de estos distintos trabajos que se han llevado a cabo en nuestra provincia por parte de historiadores, y en los cuales vos basás tus conocimientos, ¿verdad? Por ejemplo, cantidad de habitantes, cómo era, qué tipo de producción había en la época, si fluctuaba, los trabajadores, cómo ellos iban incorporándose. Ajá, te decía, con respecto a las referencias históricas, a la parte bibliográfica que nosotros utilizamos, tiene mucha base en lo que sería Gastón Gori. Gastón Gori tiene más que nada la investigación histórica, diríamos a partir de la documentación que se dio, pero según un historiador nuestro más de la zona, que es Raúl Delfino, él dice que Gastón Gori nunca vino para estos lugares. Y es como que siempre está, hoy tiene más de 80 años, y es uno de nuestros referentes históricos en cuanto a basarnos en la historia de él, porque es más bien la historia anecdótica, es la vida misma del ciudadano de Villa Guillermina, de Villana, y entonces como que nosotros hacemos de la historia más lo cotidiano, no tanto lo frío, los papeles, sino qué vivió cada poblador en este pueblo, ¿no? Ya sea desde su vida en el monte, desde su vida en el pueblo, en la ciudad. Era totalmente dos cosas totalmente distintas. Por ahí hablamos siempre de la forestal, y lo primero que se nos viene a la mente es el hachero,
ejemplo, ¿no? Pero en realidad había otros actores sociales y eso hace de que la historia sea aún más rica. Hoy nosotros podemos contar la historia del hachero, la historia del lechero, la historia del panadero, la historia del que trabajaba en los almacenes. Entonces como que se hace un abanico de historia que son desde la vida misma de cada uno de ellos con la forestal, ¿sí? Y que hacían justamente a la cotidianidad de Villa Guillermina. Se hablaba de qué cantidad de habitantes en esa época. Ajá. Según Gastón Gori, él siempre nombra algo de 15.000 a 25.000 habitantes, Delfino por ahí nombra más de 10.000, pero es como que, bueno, siempre se habla de que realmente estos pueblos tenían mucha cantidad de habitantes y que la vida que llevaban en los pueblos mismos eran de una vida social muy importante, o sea, tenían sus clubes, tenían las escuelas, las bibliotecas, ciertos encuentros de las sociedades, también de lo que serían las distintas colectividades que existían y que se hacían, se reunían en sus casas. Todo va a ser de acuerdo al lugar que ocupaba dentro de la empresa. Como te comentaba, había un club que era para obreros y un club que era para los empleados de alta jerarquía. Entonces, cada uno tenía sus actividades de acuerdo a la función que cumplía dentro de la empresa. Bueno, Mariana, nos encantaría que nos acompañes a rescatar las imágenes y que nos vayas contando los lugares que todavía existen, aunque estén un poco descuidados, donde funcionaba la sociedad de esta localidad de Villa Guillermina, donde los protagonistas eran los empleados, los obreros de esta fábrica, La Forestal. Vamos. Bueno, estamos frente a lo que es la casa de visita. Esta casa es una de las más antiguas que tiene el pueblo y también la más, era la más lujosa, ¿sí? Vemos que justamente el techo está hecho de tejas, igual que al hospital, que vamos a ir dentro de un ratito, y las galerías amplias y incluso contaba con un sótano. En el centro de la casa nos vamos a encontrar con lo que es una fuente de agua que justamente se encuentra como custodiada por dos palmeras que hacen que la casa sea también, ¿no es cierto?, de características únicas en lo que sería la zona. ¿Quiénes venían a este lugar? Venían justamente las altas personalidades de la forestal. Incluso se llegó a decir que el príncipe de Gales también llegó hasta aquí, Juan Domingo Perón, o sea, distintas personalidades que llegaron porque justamente el espacio era adecuado para ese tipo de visitas, por eso se la llamaba casa de visitas. En la parte de atrás de la casa estaba lo que era la famosa cancha de golf del pueblo y ahí justamente los que practicaban ese deporte eran los que acudían a esta fábrica, llámese a esta casa, llámese gerente, subgerente, visitante, y hablaba de ciertos lujos que había en esa casa, en esa cancha de golf. Por ejemplo, algo que siempre se cuenta es el de las 5 de la tarde, tomar el té. Era como que estaba muy arraigado esas costumbres, ¿no?, de tomar el té a las 5 de la tarde. Hoy, por suerte, los dueños de la casa mantienen la fachada y eso hace que ustedes, ¿no es cierto?, como medios de comunicación puedan observar las casas que todavía se mantienen intactas, que pertenecieron a esa época de esplendor de Guillermina. Es tan azul divino y las estrellas aún más fulgurantes. Es más. Bueno, estamos en lo que es el ingreso al Hospital Carlos Harteler. Justamente lleva el nombre en honor al quien fuera para 1914 el presidente de la compañía. Ahora, justamente el año pasado se cumplieron los 100 años de construcción de este edificio que tiene características europeas, como lo habrás visto. En realidad este no fue nuestro primer hospital, se habla de otro edificio más pequeño y que debido a una gran enfermedad ese edificio
iba a quedar muy pequeño por la población que se enfermaba, entonces la forestal lo que decide es construir un nuevo hospital. Y es así donde deciden de que este iba a ser el espacio, diríamos, destinado para la construcción. Es un hospital que para el 1914, bueno, se construyó la primera etapa, luego para el 19 ya estaba construida la segunda etapa y que va a tener, diríamos, lo que sería todos los adelantos de la época, un hospital donde va a ser reconocido en la zona por ser considerado una joya prácticamente en el medio del monte. Era donde todos los que rodeaban el pueblo, diríamos, las otras localidades venían, diríamos, a curarse o a hacerse tratar de este hospital. Las características de construcción son las que más llaman la atención, como te decía, las tejas son francesas, tienen el mismo estilo de construcción de lo que veíamos hace un ratito, la casa de visitas, y ese techo de chapa de zinc que se encuentra cubierto, en realidad lo que cubre es una especie de vidrio vitral, porque en ese lugar, diríamos en esa ventanita, estaba ubicada lo que era la sala de intervenciones quirúrgicas, la sala de operaciones. Por eso dicen que por ahí buscaban el mediodía como horario ideal para realizar esas actividades, porque el sol daba más de frente y podía dar más luminosidad a la sala, ¿sí? También vamos a ver, como te explicaba anteriormente, el tema de las dos aguas, de las canaletas. Aquí se hacía una recuperación exhaustiva del agua, e incluso en el interior del patio interno vamos a ver dos aljibes, que era donde se recuperaba el agua para poder utilizarlo después dentro del hospital. Las galerías amplias hacían de que ese lugar sea más fresco, lo mismo que las ventanas, y cuentan los que conocían al doctor Parma que él tenía cierta atracción por los animales. Bartolomé Parma va a ser un médico muy reconocido, que vamos a ver ahora el busto de él que se encuentra emplazado ahí en el predio del hospital. Él va a tener dentro de sus, digamos, pasatiempos o hobbies la cría de animales, exóticos más que nada. Y por eso el comentario es que en los patios del hospital siempre se veía animales sueltos, ¿sí? Animales que entonces le dieron la característica de zoológico a este lugar. O sea, aparte de hospital también tenía un zoológico. Estaba la versión de que seguramente algunos animales eran utilizados para ciertos experimentos, ¿no? En cuanto a lo que sería avances en la medicina, o si no, que eran realmente para dispersión, ¿no es cierto?, de los internados. Y enfrente se encontraba lo que era la farmacia forestal. En esa farmacia forestal se podía, ¿no es cierto?, se elaboraba los diferentes medicamentos que luego iban a ser entregados al hospital para que los pueda distribuir, ¿no es cierto?, de acuerdo a las dolencias de cada empleado de la fábrica. Siempre nos decía las enfermeras cuando hicimos ciertas entrevistas, de que era un lugar donde no se hacía diferencia, se atendía por igual, ya sea uno hijo de obrero o uno hijo de empleado, o sea, no había diferencia en cuanto a el trato para poder curar algún tipo de enfermedad. Y al lado de la casa, o sea, está la farmacia, y al lado de la casa estaba la casa del farmacéutico, donde vivía con su familia. Todo, por supuesto, esto fue construido por la forestal, ¿sí? Entonces se le construía, diríamos, el lugar de trabajo, y al lado se encontraba la vivienda cercana, diríamos, a su lugar de trabajo. Vemos la chimenea, como te decía, y ese adorno que se puede ver en el frente de madera le daba, ¿no es cierto?, cierta distinción a esa casa. Ese adorno se llama cenefa, lo mismo que en el frente del hospital, y se ve en varias casas acá del pueblo importante, y esto hace de que justamente le dé distinción a cada casa. ¿La atención era gratuita? La atención era gratuita, incluso
a partir del aniversario del centenario del hospital el año pasado comenzaron a salir varias historias que no las teníamos por ahí en cuenta, o recién es como que la gente, los habitantes, los residentes del pueblo comienzan como a narrar sus historias. Es como que nos decía un señor que hoy es caligrafista en Barcelona, el apellido Rousselot, es un residente de acá, y él decía que cuando tenía 5 años había sido operado de apendicitis en este hospital y que escuchaba el rugido de 2 pumas. Y le decía a la mamá de que qué es lo que había, y era así, realmente eran 2 pumas que estaban en el patio del hospital. Eso hacía de que incluso se hablaba, otras personas nos dijeron que había pavo real, monos, o sea, todos diferentes animales dentro de ese espacio. Participación, igualdad, consenso, inclusión, debate, educación. Consejo Municipal de Rosario. Estamos recorriendo lo que son las galerías del Hospital Carlos Hartner y siempre el hospital se ha portado, diríamos, con cierta... como que ellos toman conciencia de la importancia que tiene este lugar como espacio histórico. Entonces, el mismo hospital nos brinda muchas veces material, o en este caso lo que podemos ver, una camilla que perteneció a la época de la forestal, y así también parte de lo que era un sillón de odontólogo. Si nos vamos acercando al centro del hospital, de lo que sería el patio interno, nos vamos a encontrar con una pequeña muestra donde se puede ver el diferente instrumental que era utilizado por la época. De aquel lado está lo que sería la casa del administrador del hospital, y hoy vive el director del hospital. Pero bueno, como pasaba con el farmacéutico que tenía su casa cerca, al lado, hoy tenemos, acá teníamos el hospital y el administrador estaba ahí nomás, bien cerca, diríamos. Y vamos pasando lo que sería al interior del hospital. Esto es lo que es el patio interno, o sea, como verás, los empleados, aparte de mucamas, lo tienen muy bien cuidado, o sea, tienen cierto amor por este lugar, por eso lo hacen también. E incluso dentro de poco nos van a colocar ciertas fotografías en estos marcos para que justamente cuando uno venga caminando por aquí se encuentre con imágenes que retraten la historia del hospital. Tenemos todo lo que es esta parte, era el pabellón de las mujeres, del otro lado era el pabellón de los hombres. Estaba la parte de atrás, la parte de atrás estaba lo que era la capillita,
Y exacto. No hay más capilla. No, ahora está convertida en cocina. Y nos vamos acercando a lo que yo te comentaba, que es la pequeña muestra que ha dispuesto el hospital para que las personas que llegan a este lugar a conocer la historia tengan un lugar donde poder encontrarse justamente con ciertos objetos que pertenecieron a esa época. Vamos a ver aquí algunos de ellos. Todo, por supuesto, material importado. Por ejemplo, vamos a ver una balanza que perteneció a la farmacia forestal y ahí es el TMC, donde medían los diferentes medicamentos, con los nutricios. Vamos a ver ciertas fotografías del personal de la década del 30, del 40. Y por ahí lo que más llama la atención es esa fotografía que está aquí arriba, que es un hospital prácticamente en el medio del monte. Aquí tenemos lo que es un adelanto para la década del 40, que era una incubadora. Y, por supuesto, este teléfono, que en un rato después vamos a ver lo que sería la central telefónica. Este era el teléfono que estaba ubicado en esta galería del hospital y que, por supuesto, era destinado para algunos nomás de lo que sería de este lugar. No era para todos, diríamos, el teléfono, era un servicio exclusivo para ciertos habitantes del pueblo. Vamos a ver qué queda de esa tierra donde el quebracho alzara su estatura. Vamos a ver qué queda de los pueblos. Vamos a conocer la historia de los... Te decía, bueno, estas dos casas que vemos acá son las típicas casas a 4 aguas, o si no también llamadas cola de pato, ¿sí? O sea, una típica construcción, el interior es de madera y está rodeada por chapas, ¿sí? Y siempre, eso es algo que hay que también rescatar el estilo de construcción. La mayoría de las casas que vamos a ver es que las habitaciones principales estaban separadas de lo que sería la cocina. ¿Por qué? Porque la cocina genera mucho calor. Entonces siempre vamos a ver la casa esta de la esquina, la otra que está enfrente, que las construcciones que se hacían eran las viviendas, o sea, lo que serían las habitaciones, por ejemplo, cocina y piezas para las habitaciones, y afuera, o sea, aparte, la cocina. Entonces esto hace de que la casa sea más fresca. Y ni hablar si las casas tenían galería, que todas tienen galería, ¿sí? Ese era un estilo muy propio de la forestal, y teniendo en cuenta justamente el clima, que como hoy, fíjate, estamos hoy en un mes de julio y estamos como en un calorcito medio raro, ¿no? Pero bueno, ellos también tuvieron en cuenta eso, que a la hora de construir tuvieron en cuenta el clima.